No es fácil hablar de esto, no porque no haya sucedido, sino porque hay cosas que, aun después de vivirlas, no terminan de encajar en palabras. He enfrentado persecución, cárceles, golpes, he discutido con hombres sabios, he predicado en ciudades donde mi nombre era odiado. Pero nada de eso se compara con lo que estoy a punto de decirte, porque esto no ocurrió aquí, o al menos, no de la forma que tú entiendes la realidad. Muchos han cuestionado mi autoridad, han dicho que no soy como los otros, que no caminé con Jesús como ellos, que no tengo derecho a hablar con la convicción con la que hablo. Y por mucho tiempo guardé silencio, no porque no tuviera que decir, sino porque sabía que lo que había vivido podía ser malinterpretado, podía parecer orgullo, podía parecer exageración. Pero llegó un punto en el que entendí algo. Mano blanca indicando hacia la derecha hay verdades que no se cuentan para presumir, sino para revelar. Y esta es una de ellas. Voy a decirlo como lo hice antes, de una forma que aún no me cuesta explicar. Conozco a un hombre. Sí, así lo diré. Porque incluso ahora, al recordarlo, siento que hablar directamente de mí mismo no es lo correcto. Conozco a un hombre que fue llevado, no por decisión propia, no por esfuerzo humano, no por mérito. Fue llevado, y lo más extraño de todo, es que ni siquiera puedo afirmar con certeza cómo ocurrió. No sé si fue en el cuerpo, o fuera del cuerpo. Solo sé que sucedió. Porque hay experiencias que no encajan dentro de lo que la mente humana puede ordenar. Hay momentos en los que la lógica deja de ser suficiente. Y este fue uno de ellos. Ese hombre fue llevado al tercer cielo. Detente ahí, porque no estoy hablando del cielo que ves cuando levantas la mirada. No hablo de nubes, ni de estrellas. Estoy hablando de algo más profundo. De un lugar que no pertenece a esta dimensión. Un lugar donde la presencia de Dios no es una idea, es una realidad. Y cuando eso ocurre, cuando cruzas ese límite, ya no vuelves siendo el mismo. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más difícil. Porque no se trata solo de haber estado allí. Se trata de lo que ocurrió en ese lugar, de lo que fue visto, de lo que fue escuchado, y de lo que no puede ser dicho. Porque si crees que lo más impactante de esta historia es haber sido llevado al cielo, entonces aún no entiendes lo que realmente está en juego. Mano blanca indicando hacia la derecha lo que viene ahora. No es algo que pueda explicarse fácilmente, y sin embargo, es lo que cambió todo para mí. Porque el momento en que fui llevado, no fue el final de algo, fue el inicio de una revelación, que traería consigo un peso que no todos están preparados para cargar. Y lo que vi allí, no solo desafió mi entendimiento, rompió por completo mi manera de ver la realidad. No hubo advertencia, nadie me preparó para lo que estaba a punto de ocurrir. Un momento estaba aquí, consciente de mi entorno, de mi cuerpo, del peso normal de la vida, y al siguiente, todo eso dejó de ser relevante. No puedo decirte exactamente cómo comenzó. No hubo un sonido fuerte. No hubo una señal visible que anunciara el cambio. Simplemente sucedió. Como si algo hubiera tomado el control de una manera que no dependía de mí. Y en ese instante, lo supe. Ya no estaba donde estaba antes. No era una sensación física como cuando te mueves de un lugar a otro. Era más profundo. Era como si la realidad misma hubiera cambiado a mi alrededor. Intenté entenderlo. Mi mente buscaba respuestas. ¿Estoy aquí o no? ¿Sigo en mi cuerpo o no? Pero no había forma de saberlo. Y eso era lo más desconcertante. Porque cuando lo humano deja de ser el punto de referencia, te das cuenta de lo limitado que es tu entendimiento. Solo sabía una cosa. Mano blanca indicando hacia la derecha había sido llevado. No por voluntad propia, no por curiosidad, no por intención, sino porque así había sido determinado. Y entonces lo vi, no como ves las cosas aquí, no con los ojos limitados que conoces. Era una percepción distinta, más clara, más profunda, más real. El tercer cielo. No puedo compararlo con nada que exista en este mundo, porque cualquier intento de hacerlo lo reduce, lo distorsiona, lo hace parecer menos de lo que realmente es. No era solo un lugar, era presencia, era pureza, era una realidad donde todo tenía sentido, aunque no pudiera explicarse. Y en ese momento, entendí algo sin que nadie me lo dijera. Esto no era para cualquiera. Esto no era una experiencia que pudiera buscarse. Esto no era algo que se gana. Era algo que se concede. Y eso lo hacía aún más serio. Porque si has sido llevado a un lugar así, no puedes volver siendo la misma persona. No puedes seguir pensando igual. No puedes vivir como antes. Pero lo más impactante aún no había ocurrido. Porque estar allí ya era más de lo que cualquier mente puede procesar. Pero lo que vino después fue aún más profundo. Porque no solo vi, mano blanca indicando hacia la derecha, también escuché. Y lo que escuché no pertenece a este mundo. No pertenece al lenguaje humano. No pertenece a nada que pueda ser repetido sin perder su esencia. Fue en ese momento cuando entendí que esta experiencia no era para ser contada de la forma en que otros esperan, porque lo que estaba a punto de recibir no era solo una visión, era una revelación. Y no todas las revelaciones pueden ser compartidas. Mano blanca indicando hacia la derecha lo que vino después. No solo me dejó sin palabras, me dejó con algo que tendría que cargar por el resto de mi vida. Lo que vino después es lo más difícil de explicar. No porque no haya sido claro, sino porque fue demasiado claro, demasiado real.
demasiado, fuera de todo lo que conoces, porque en ese lugar no solo vi, escuché, pero no como escuchas aquí. No eran palabras comunes, no eran frases que pudieras repetir, no era un idioma que pudiera traducirse, era algo más, algo que no entra en el lenguaje humano, algo que, si intento poner en palabras, pierde su esencia. Y aún así, tengo que decirlo. Mano blanca indicando hacia la derecha, escuché cosas que no me es permitido expresar. Detente ahí, porque eso no significa que no quiera contarlo. Significa que no puedo. No porque me falte memoria, sino porque lo que recibí no fue dado para ser repetido. Y esa es una de las cargas más pesadas que he llevado desde entonces. Porque imagina por un momento, ver una realidad que lo cambia todo. Escuchar una verdad que responde preguntas que ni siquiera sabías formular. Y luego, regresar, sin poder explicarlo completamente. Eso fue lo que ocurrió. Intenté procesarlo. Mi mente buscaba aferrarse a algo concreto, a una imagen, a una frase, a un concepto que pudiera traer de vuelta conmigo. Pero era como intentar contener el mar en tus manos. No importa cuánto intentes, no puedes. Y en ese momento entendí algo que nunca había considerado con tanta claridad. Mano blanca indicando hacia la derecha, no todo lo que Dios revela es para ser comunicado. Hay cosas que transforman a que las recibe, pero no están destinadas a ser explicadas a otros. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces ya no se trata de lo que puedes decir, sino de lo que se forma dentro de ti, de lo que cambia en tu manera de ver, de lo que se ajusta en tu corazón. Y ahí fue donde comenzó otra lucha, una que no era externa, una que no venía de hombres, sino de algo mucho más sutil. Mano blanca indicando hacia la derecha, la tentación del orgullo, porque cuando has visto algo que otros no han visto, cuando has escuchado algo que otros no han escuchado, existe el peligro de creer que eres más, de pensar que has alcanzado algo superior. Y esa es una trampa peligrosa, una que no siempre se presenta de forma evidente, una que puede disfrazarse de seguridad, de autoridad, de certeza. Y fue ahí, justo después de esa experiencia, cuando algo más ocurrió, algo que, al principio, no entendí, algo que parecía no tener sentido, porque se había sido llevado a un lugar tan alto, porque lo que vino después me hizo sentir tan limitado. Fue entonces cuando comprendí que la revelación no era el final de la historia. Mano blanca indicando hacia la derecha era solo el inicio de algo mucho más profundo, porque lo que recibía allá arriba tenía un propósito aquí abajo, y ese propósito no tenía que ver con exaltarme, sino con quebrantar cualquier intento de orgullo. Y lo que vino después no fue una visión, no fue una experiencia celestial, fue algo mucho más difícil de aceptar. Mano blanca indicando hacia la derecha fue el precio de haber visto lo que vi, y ese precio cambiaría completamente mi manera de entender el poder, la debilidad y el propósito. Y entonces vino el golpe, no uno visible, no algo que otros pudieran señalar fácilmente, sino algo constante, persistente, difícil de ignorar. Mano blanca indicando hacia la derecha un aguijón. Así es como lo describo, un aguijón en mi carne, no porque fuera una metáfora conveniente, sino porque era la única forma de explicar lo que sentía. Dolor, limitación, debilidad, algo que no desaparecía, algo que no podía controlar. Y lo más desconcertante de todo es que llegó después de haber sido llevado, después de haber visto, después de haber escuchado. Y eso no tenía sentido para mí al principio, porque si Dios me había permitido experimentar algo tan alto, ¿por qué permitir algo tan bajo después? No lo entendía, y por eso hice lo que cualquiera haría. Oré, le pedí que lo quitara, no una vez, no dos, mano blanca indicando hacia la derecha 3 veces, con insistencia, con sinceridad, con la convicción de que él podía hacerlo en un instante, porque se le había abierto los cielos. Seguramente podía quitar ese peso de mi vida, pero la respuesta que recibí no fue la que esperaba. No fue un sí. No fue una solución inmediata. Fue algo mucho más profundo. Mano blanca indicando hacia la derecha, mi gracia es suficiente para ti. Detente ahí, porque esa frase lo cambia todo. No estaba diciendo que no le importaba. No estaba ignorando mi dolor. Estaba revelando algo mayor. Mano blanca indicando hacia la derecha, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en ese momento, todo encajó. El cielo, la revelación, el silencio, el aguijón. Todo tenía una conexión. Todo tenía un propósito. Porque entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. Mano blanca indicando hacia la derecha, lo que Dios te muestra nunca debe ser más grande que tu dependencia de Él. Porque si lo fuera, dejarías de necesitarlo. Y ese es el mayor peligro. Entonces comprendí que el aguijón no era un castigo, era una protección, una barrera contra el orgullo, una forma de mantenerme en el lugar correcto. Porque después de haber visto lo que vi, hubiera sido fácil perder el enfoque. Hubiera sido fácil pensar que ya había llegado, que ya había alcanzado algo definitivo. Pero no, ese aguijón me recordaba constantemente. Mano blanca indicando hacia la derecha, aún necesitas a Dios. Cada día, cada momento, cada paso. Y fue ahí donde mi perspectiva cambió por completo. Ya no veía la debilidad como un obstáculo. La veía como un canal. Porque cuando soy débil,
es cuando su poder se hace evidente. Y eso transformó todo. Mi forma de hablar, mi forma de vivir, mi forma de entender el propósito. Porque ya no se trataba de lo que había visto, sino de cómo eso me estaba formando. Y entonces llegué a una conclusión que cambió mi vida para siempre. Mano blanca indicando hacia la derecha, la experiencia no era el destino, era el proceso. Y lo que Dios realmente estaba haciendo no era mostrarme el cielo, era prepararme para algo mayor, algo que no todos entienden, algo que no todos aceptan, pero algo que, si lo comprendes, cambia completamente la forma en que ves tu propia vida. Porque al final, mano blanca indicando hacia la derecha, lo más importante no es lo que ves en lo alto, sino lo que permites que Dios haga en ti aquí abajo. Y esa fue la verdadera razón de todo.